ingeniero. Coduto indica que el tipo de suelo se recomienda usar valores altos para arcillas y valores bajos para arena. Las cargas de desinfección con servicios son probablemente menores. Es el asentamiento y no la capacidad de apoyo el que controla el diseño final. Por lo tanto, la fundación tendrá dimensiones mayores a las requeridas para satisfacer el criterio de capacidad de apoyo. Coduto presenta la siguiente tabla con respecto al factor de seguridad. Un momento, por favor.
Ya está. Va a disculpar, recibo una llamada. Entonces, Coduto presenta esta tabla originalmente modificada por Coduto, en el cual se presentan factores de seguridad para el diseño de fundaciones, qué valores asumir o tomar para determinar la capacidad segura neta, que es que ese va a ser el cálculo de una carga efectiva que asegure que el suelo no falle, ¿ya? Porque estaría dividiendo la carga que va a producir falla en el suelo entre un valor entre 2 y 4. Ahora, ¿de qué valor? La selección de este valor depende de dos incertidumbres. La definición de perfil, la determinación de los pros y la importancia de la estructura y de las consecuencias posibles de falla que se resumen en esta tabla, ¿ya? Aquí se habla de clasificar la categoría de la estructura que vamos a eh, que vamos a que se va a construir, ¿ya? Que va a soportarla. ¿Qué estructura puede ser? A, B o C. Vamos a empezar con la categoría C, ¿ya? La categoría C, que es, dice, edificios de oficinas y apartamentos. Son edificios, vamos a decir, comunes, ¿ya? Pueden ser altos, bajos, ¿ya? Pero apartamentos o edificio de oficinas, ¿ya? La función de estas estructuras, es que las personas habiten o trabajen en estas estructuras, ¿ya? Usualmente una oficina es un espacio amplio, un escritorio, una silla, una computadora, un ropero, un gabinete, ¿no? Ese es el objetivo de edificios de oficinas. Y apartamentos o departamentos, un lugar donde duermen las personas, ¿no? Habitan, viven, hay un dormitorio, hay una sala, hay una cocina, hay un baño, ducha. ¿Ya? Entonces, la función de estas construcciones es para que las personas, ¿ya? Y estén entre 8 a 10 horas y luego se vayan, ¿no? Digamos, un, un edificio de oficina, pues las personas estarán entre 8 o 10 horas, ¿ya? Entre 8 o 10 horas. Podemos edificio de Halasoft en la Simón López y York, ¿ya? Es un edificio de una, no, cualquier edificio del centro de la ciudad, ¿ya? Es un edificio en el cual las personas van y trabajan de 8 a 4 o de 8 a 12, de 2 a 4, y realmente las cargas de diseño son escritorios, muebles,
no podríamos decir que son cargas extraordinarias, sino que es lo más común. Y edificios de departamentos lo propio, ¿no? Las cargas comunes que están en el edificio son camas, roperos, mesas, sillas. Alguno tendrá una biblioteca personal, digamos, que sea lo más pesado de una casa. La cocina, lavadoras. Y también, si uno piensa en departamentos, también uno utiliza un departamento entre 8 a 10 horas. ¿Ya? Es, no es más. ¿Ya? Entonces, estas C, ¿ya? ¿Cuál es su característica de esta categoría? Que las cargas máximas de diseño es improbable de ocurrir, ¿ya? Esto a toda la estructura. ¿Cuáles son la carga máxima de diseño en estas estructuras? ¿Ya? En el caso de departamento, de elementos, es cuando uno invita a una fiesta, digamos. ¿Ya? Y en un departamento entrarán pues 20, 30. ¿Ya? Entonces, un fin de semana, pues una partecita del edificio tendrá una fiesta. Y ahí está el diseño, porque la carga muerta son los muebles, son todos, los, eh, todos los componentes que generan una carga muerta permanente en el edificio. La carga viva son las personas en departamento. Entonces, la única forma que se me ocurre de que existe una carga viva máxima en un departamento es una fiesta o una reunión. Pero como el objetivo como la arquitectura es el descansar, el de vivir, usualmente hay edificios multifamiliares en el cual habitan familias, pues tienen, y las reglas es que usualmente no se permiten fiestas ruidosas, reuniones excesivas de personas. Entonces, la probabilidad de que la carga máxima de diseño por personas que habitan aquí o personas que están aquí es muy improbable. Porque un fin de semana, un departamento fiesta, pasado otro piso, otro su fiesta. Pero es totalmente improbable que en todo el edificio exista una fiesta. Es totalmente improbable. Esta es la carga máxima de diseño. Y es improbable, casi imposible de que ocurra. Pero aún así, la es diseñada para soportar eso. ¿Ya? Sin embargo, es improbable de que ocurra esa carga máxima. ¿Ya? Es improbable. Lo propio, las oficinas son utilizadas para reuniones, son utilizadas para que las personas trabajen, para que las personas estén entrando, saliendo. Es improbable de que todo el edificio esté totalmente lleno de personas porque el objetivo es trabajar y uno trabaja de diferente forma. ¿Ya? Entonces, ahí se llama la categoría C, ¿no? Donde, donde la probabilidad de la carga máxima estructura ha sido diseñada es improbable de ocurrir, ¿ya? Es muy improbable. Rara vez llegará a la carga cercana a la mitad de la carga máxima, muy rara vez. Pero aún así la estructura debe ser diseñada para eso, ¿ya? La categoría C son pueblos, edificios públicos e industriales. ¿Ya? Vamos a hablar de un puente entero, de un edificio público
que también es un edificio de oficinas, ¿ya? Que también es un edificio de oficinas, pero tiene la característica de que es público, ¿ya? Y de un edificio industrial, o de una fábrica, o de un. Hace rato les mencioné Halasoft, ¿no? Entonces Halasoft ya es como una industria, por eso es que no lo mencioné más, ¿ya? Entonces, más que todo, aquí son como como los del centro, en el cual son abogados, al frente están tramitadores, más allá está la fotocopiadora, otro tiene un espacio de arquitecto, oficinas así pequeñitas en las cuales son independientes y es un edificio para trabajar, ¿no? Edificio de oficinas. En cambio, en la categoría B podemos mencionar un edificio industrial como el de Halasoft, ¿ya? El de Halasoft es una empresa de software grande a nivel mundial, donde tiene oficinas y es como una industria. Y ahí sí maneja un staff grande de personas, puede haber reuniones de entre 20 y 30 personas, puede organizarse congresos, puede organizarse cursos, charlas, un montón de actividades que no sería realizar en un edificio de oficinas, ¿no? Entonces, como que tiene otro fin, por eso es que esto entra en la categoría B. Aquí también lo que son los edificios públicos, ¿ya? No es lo mismo que un edificio de oficinas. Un edificio público puede ser considerado la casa de camaradas, cancillería, ¿ya? Donde de 20, 30, 40 personas, la actividad son tablas. Un edificio público puede ser en la sala de convenciones está por Punata, ¿no? ¿Cómo se llama? Arrieto, no me acuerdo. Eh, el edificio de UNASUR, ¿no? Puede ser considerado un edificio público porque el objetivo es reunir a las personas y tener reuniones, ¿no? Entonces, eh, en comparación de estos edificios con los edificios de la categoría C, las cargas máximas de diseño pueden ocurrir ocasionalmente, ¿ya? Es más probable que UNASUR se llene de personas, que Halasoft maneje un montón de personal, es más probable que un edificio de departamentos, que un edificio de solamente de oficinas. Entonces, aquí la diferencia entre estas dos es que aquí la carga máxima de diseño puede ocurrir ocasionalmente, es más probable que ocurra. Y, y las consecuencias de fallas son serias, ¿ya? Si fallara, ¿ya? Si fallara algunos de estos edificios, ya algunos de estos, tanto en la categoría B como en la categoría C, las consecuencias son serias, porque en estas estructuras son habitadas o son las personas, y la vida de las personas es incalculable, ya no se puede dar un valor a la vida humana. Entonces,
falla serían serias. En la categoría B también se incluyen los puentes carreteros. ¿Ya? Son estructuras que permiten el paso de vehículos un desnivel, ¿no? Para salir los puentes, la carga máxima de carreteros, consecuencias de fallas serían serias. ¿Cuáles son las cargas máximas del diseño de un puente? Es cuando, si digamos es en dos, una a, a la carga de la carga viva de los o puentes. Y las consecuencias de una falla del puente es seria. Ya vamos a tomar el caso de 2015, ha pasado 7 años, ¿no? De esa tragedia, en el cual más o menos por estas fechas, en el cual hubo un deslizamiento, una mazamorra, una inundación, una serie de cuestiones en los cuales Puentes ha sido sometido a una fuerza extraordinaria, la cual ha ocasionado derribar sus fundaciones, sus pilas de colapso. Ya era de noche, lamentablemente hubo fallecidos, no recuerdo cuántos. Era un camión que estaba ya de venida, dio la vuelta y el puente ya no existía y se embarrancó y ocasionaron pérdidas humanas, ¿no? Al día siguiente llegó la ABC, o esa misma noche llegó la ABC, vio el desastre, inmediatamente para las 10 de la mañana del siguiente día, porque esto ocurrió en la noche, la ABC, un camino alterno, ¿ya? Con un puente provisional metálico, ¿ya? Con un puente ocasional metálico en el cual uno podía pasar de este a oeste o de oeste a este por un carril, es decir, daban paso a una vía, luego a la otra. Se trabajaba ya en el proyecto de reconstrucción del puente San Pedrito como un proyecto de emergencia nacional porque la emergencia de falla era seria, cortaba, limitaba el tránsito entre las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, pero mucho más serio era la comunicación de Sao Paulo y Lima. Brasil conectado con Perú, el mercado brasilero y el mercado peruano intercambiando servicios. Y con la carretera que llega a Bolivia, que pasa de Santa Cruz a Cochabamba, y de Cochabamba a La Paz, y de La Paz hacia Puerto de Hilo,
Entonces, todo ese trayecto, todo ese mercado era limitado por el colapso del puente San Pedrito. ¿Ya? Inmediatamente la administradora boliviana de carreteras resolvió provisionalmente colocando un puente metálico para que tenga una vía y se trabaje inmediatamente en la construcción del puente San Pedrito para que en septiembre, para que en el día de Cochabamba se tenga un puente nuevo, un puente reconstruido. Vean la eficiencia de la construcción. Febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses. En 7 meses han construido ese puente por tener consecuencias de fallas serias de este puente. Ya, entonces aquí está la categoría B. Las cargas máximas de diseño en un puente carretero son constantes, yo creo que diariamente están sometidos a la carga máxima, sobre todo en esta carretera, ¿no? Donde el flujo de mercado entre Brasil y Perú, que pasa por Bolivia, entre Brasil y Chile, que pasa por Bolivia, es elevado. Esa es la categoría B. ¿Cuáles son las categorías A? En la categoría A están los silos, ¿ya? Los silos. Está tensión hidráulica como presas o mini presas. Y puentes ferroviarios. Vamos a hablar de los silos. ¿Ya? Los silos, como el que hemos visto, el caso del silo Transcona, que son estructuras que almacenan granos para la industria, por ejemplo, fino, que utiliza girasoles. Entonces, almacenan y distribuyen a partir de ahí a las fábricas, y las fábricas generan aceite, o si no, silos de hojuelas para generar los cereales, o si no, silos que almacenan la leche en polvo, o silos que almacenan variedad de productos que usualmente los silos inducen a tener 20, 25 o 30 metros de diámetro y unas alturas de también 30 o 20 metros, ¿no? Entonces ya son volúmenes grandes, el cual forma parte de una cadena de alimentación de un país o de un continente, ¿ya? Las fábricas más grandes que tienen silos son Gloria, Milo, Pil, aceite fino, las petroleras, ¿ya? Hay silos petroleros en el cual se almacena crudo, se almacena aceites procesados y demás cosas, ¿no? Cuando hablamos de silos, significa industrias grandes, en el cual la economía de un país depende de eso. La agricultura es considerada en la categoría A por su importancia, ¿ya? También aquí están muros de retención hidráulica, como presas, ¿ya? Presas que retienen agua. La función de una presa es almacenar agua para poder controlar el agua y tal vez canalizarlo hacia una central eléctrica, y la central eléctrica garantizar que se genere una electricidad para todo un país, para toda una ciudad, para todo un continente,
Ya entonces, esas estructuras son consideradas en la categoría A. Y un puente ferroviario, a diferencia de un puente carretero, este transporta ya los trenes han sido diseñados para optimizar el traslado de grandes cantidades de material de forma más rápida, de la forma más rápida, ¿ya? Los trenes se han desarrollado mucho por la minería. ¿Por qué? Porque en la mina se tenía cantidad de materiales, de minerales, y se quería llevar a las fábricas donde las procesen. Por lo tanto, se necesitaba un medio de transporte el cual garantizaba cantidad de forma eficiente. Y para eso se construyeron los trenes ferroviarios, principalmente, ¿no? Para el transporte de personas. El transporte de las personas es secundario. Lo que importa es el transporte de los minerales, de cargas muy pesadas, eficiente. Entonces, la característica de estas estructuras, de la estructura A, es que las cargas máximas de diseño son próximas a ocurrir a menudo. ¿Ya? ¿Cuántas veces al día se pasa un tren ferroviario es utilizado? Las mayores veces posibles que se pueda, porque el objetivo de estas estructuras es transportar posible eficientemente. Entonces, mientras más se utiliza el puente ferroviario, es mucho mejor. Entonces, la carga máxima son muy próximas a ocurrir. En cada hora, si es posible, utilizar este puente con la máxima carga de transporte mineral. Ese es el objetivo. Todo este entra en la categoría. Un muro de retención hidráulica, su objetivo es retener agua. Entonces, cuando termine de llenarlo, mayor tiempo va a ser el que soporte esta carga máxima, ¿ya? Vean la presa Misikuni, desde que se ha construido, ahora, en este momento ya está en su máximo nivel, y va a estar así muchísimo tiempo. Y ese es el objetivo de esa presa, retener la mayor cantidad de agua. Trabajar para soportar la máxima carga que pueda almacenar. Lo mismo en el silo. Un silo no se construye para que la mayor parte bajando a la mitad de su capacidad. Construye y se diseña para que la mayor parte del tiempo esté con la posible almacenada. Por eso es que estas estructuras están en la categoría A. Y sus consecuencias de falla es catalogado como desastrosa, no serias, desastrosas. Si falla un silo, toda una cadena de producción se reduce la producción de un servicio a la comunidad. Imagínense que un silo del PIL falle. Seguramente al siguiente mes vamos a ver la reducción de la leche en Bolivia. Y ahí las consecuencias son desastrosas. En YPFB, que falle un silo, que se incendie, se pierde millones más allá del dinero, porque sí es un factor que tomar en cuenta las consecuencias económicas, es el prestigio de un país, la seguridad de un país, de una región, ¿ya?
una consecuencia de falla en un muro de retención, además de las consecuencias económicas que esto puede conllevar al no generar energía eléctrica, al no generar una falla puede ocasionar desastre en toda una ciudad, ¿ya? Si buscamos fallas de presas, en algunas fallas de presas, al ser la retención de una gran cantidad de agua, cuando se libera esta agua, inundan ciudades, inundan, aquí está, donde las personas viven. Estas pueden ser las consecuencias. Y esto es catalogado como desastre. Por eso es que este tipo de estructuras son catalogados como A, ¿ya? Donde son muy importantes y una consecuencia de falla es desastrosa. Lo propio en un puente ferroviario, ¿ya? Si cae un puente ferroviario, no existe la posibilidad como dar una solución como en el puente San Pedrito. No es que al día siguiente agarras y provisionalmente colocas una vía férrea en la parte superior mientras reconstruyes el puente. No hay eso. Se cae, ¿no? Y todo el trayecto que, digamos, une el punto A con el punto B y cae el puente acá, esto no sirve para nada. Es desastroso porque la conexión entre el punto A y el punto B garantiza el paso provisional materia prima de la mina a lo que es la maestranza. Si estuviera en proyectos ferroviarios, ya vamos a hablar de Bolivia, del caso Mutum, ya, el caso Mutum es una región en la parte de Santa Cruz, en el cual es una zona en la cual se tiene para el acero, ya, y se tiene que llevar a la fábrica donde se aleaciones para el acero y construir aceros de construcción. Imagínense que un puente ferroviario se colapse y toda esa cadena de producción se consecuencias desastrosas a nivel nacional, a nivel regional, con un impacto negativo a nivel mundial. ¿Ya? Por eso es que estas estructuras son catalogadas en categoría. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de estructuras, de acuerdo a su importancia, a su naturaleza y a las consecuencias de una posible falla. Sí, estamos en cada una de estas categorías y acá se valora la calidad de datos que tenemos del tipo de suelo, del conocimiento de suelos existe aquí, con sus propiedades, y aquí vamos a catalogar en dos categorías. La más crítica es cuando la exploración de suelo, ¿ya? Cuando tenemos datos pobremente recolectados, cuando la exploración es defectuosa, cuando la exploración es limitada, ¿ya? Cuando tenemos esta situación, para la,
A, el factor de seguridad, y para la categoría C es de 3. Pero si este explorador, es decir, la exposición de subsuelo ha sido mucho más detallista, ha sido elaborado probablemente aprendidos en mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2, por ejemplo, no puede ser, se tiene arcilla saturada y no se tiene los datos del ensayo de consolidación. O se tiene identificado pero no se tiene el dato del modo de elasticidad. Entonces, si tiene todos esos aspectos, uno puede decir que la exposición de suelo es completa y cuidadosa, y para tomar un factor de seguridad 3, para la categoría B de 2.5 y para la categoría C de 2. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, registren su asistencia en el control de asistencia. Mientras responde a estos criterios. No es una regla, pero es un criterio ampliamente aceptado. Con la experiencia de ustedes como ingenieros van a ver que pueden tomar otros criterios, pero razonablemente este es uno muy... Entonces, al seleccionar el factor de seguridad, uno puede calcular la capacidad segura neta, que es la presión que sí va a producir falla, la estamos dividiendo entre un valor, entre dos. Si la, que la carga última neta es 100 kilopascales, en la cual esta sí produce falla, la dividimos entre dos, va a ser 5, no va a producir falla. ¿Ya? Y aquí se agrega el concepto de capacidad admisible, pues la presión bruta a nivel de fundación que asegura que no existirá falla a producirse no serán mayores a los tolerables. ¿Ya? Esta es la carga a falla, al corte, ¿ya? Que es la carga seguramente. Pero dice, y que los asentamientos a producirse no serán mayores. Esta carga segura neta se calcula el asentamiento total. ¿Ya? Menor a la tolerable, entonces también es la capacidad segura neta.
¿Ya? Entonces, esta carga segura produce un asentamiento en el suelo menor al tolerable, entonces este valor es la capacidad admisible. ¿Qué pasa si no se cumple esto? Si no, hay que seleccionar según seleccionar una segura neta menor a la capacidad segura neta que teníamos, hasta que cumpla con el asentamiento tolerable, y entonces la capacidad admisible va a ser esta segunda capacidad segura. Aquí hay que disminuir la capacidad segura neta. Otro criterio es, ¿ya?, el asentamiento versus la capacidad segura mínima. ¿Ya? Entonces, inicialmente vamos a calcular el asentamiento con esta capacidad disminuir y calcular asentamientos, y la que produce un asentamiento menor al asentamiento. Entonces, a este valor se le llama capacidad. Garantiza, no va a fallar al corte, que no existirá falla al corte, y que los asentamientos que se producen son menores a los tolerables. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Y aquí es donde se conecta capítulo 2 y capítulo, porque la carga segura neta va a transferir al suelo incremento de esfuerzos en el suelo que físicamente en el terreno se va a ver con un asentamiento ocasional total, y esto va a evaluar si es que es menor a un asentamiento tolerable para suelo. Ya. El día de hoy vamos a quedar aquí. Como pueden ver, el cálculo de este procedimiento que toma en cuenta como paso final la valoración del asentamiento, ¿ya? Que debemos de alguna manera valorar para poder llegar a la capacidad admisible, que es la capacidad adulta.
diferentes. ¿Qué tienen que estudiar para el día de, para el día lunes? ¿Ya? El día de mañana va a ser una o de los parciales y no vamos a tener avance, solamente vamos a ¿pregunta alguna consulta? Cualquier duda, ahora sí pueden entrar o el día lunes vamos a responder. Gracias, hasta luego. El día de